Estamos ya con Nino Casanelos, un penalista con quien vamos a hablar de varios temas penales. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de Carlos Pollitt? Lo que ha sucedido ayer es que el jurado lo ha encontrado culpable de los 6 cargos y por unanimidad, cosa que también es importante decirlo. ¿Qué es lo que viene ahora y qué recursos pueda tener Carlos Pollitt? Nino, no sé si estás al tanto de lo que es el sistema penal americano. Seguro, muy buenos días a la audiencia Radio Centro, el distinguido panel. Antes pues de abordar esa pregunta es interesante porque el caso realmente es casi un manual de lavado de activos, pues, ¿no? En sus diferentes etapas. Los 6 cargos básicamente en 3 diferentes momentos congloban desde la colocación, digámoslo así, la incorporación al sistema financiero internacional y eventualmente la disipación, la mezcla del capital con transacciones lícitas. Es interesante desde esa arista porque el juicio nos ha traído algunas revelaciones que eventualmente podrían abrir coyunturas a nivel local, podrían iniciarse investigaciones con asistencias penales internacionales. Y en este contexto, ahora sí contestando a la pregunta, es importante porque ahorita entramos en un periodo de 45 días donde la jueza, a partir de este dictamen de culpabilidad, tiene que ponderar por los 6 cargos, ¿sí? Las penas imputables. Entonces, en grueso, un poco en exageración, se ha hablado de 100 años en el macro, porque son alrededor de 20 en los 4 primeros y 10 en el quinto y el sexto cargo. Pero hay discusiones. Hay quienes creen que por un tema de tercera edad y que durante estos 45 días a lo mejor se somete a algún tipo de cooperación, esto puede ser de una u otra manera comunicado, porque además la pena, y esto es importante decirlo, es multa y o pena privativa de libertad, donde la jueza va ponderando cuándo le pone de multa, cuánto le pone de privación de libertad. No, es I.O. Le puede poner solo multa, pero es muy difícil. Realmente lo que siempre hacen es una pena generalmente mixta, ¿no? Una multa fuerte, multa que además, hay que decirlo, está bastante fuertemente asegurada porque hay una fianza ahí pagada de 14 millones de dólares, pues ya hay bienes individualizados para eso. Solo la multa, no estamos hablando todavía de la reparación que va a tener que generarse, digamos, al Estado norteamericano por la utilización del sistema financiero, que es la razón, y esto es importante que la audiencia lo sepa. ¿Por qué está siendo condenado allá? Porque intentó perfeccionar esta actividad de lavado a través del sistema norteamericano. ¿Cuál era el esquema? Pues que además nos hace pensar mucho, como siempre hemos hablado aquí, de la lucha económica contra la delincuencia organizada. El esquema es, en un primer tramo, cobro en efectivo aquí, ese efectivo lo hago circular aquí, y en una operación espejo me pagas allá, y esto es lo más triste, con intereses. Es decir, el dinero del soborno le generaba intereses. ¿Ok? Eso en una cuenta, desde una cuenta en Panamá, ¿sí? En muchas ocasiones era transferido directamente a cuentas en Norteamérica, y de esas cuentas en Norteamérica se realizaban pagos, y esto es interesante decirlo el jurado, con relación a una de las propiedades donde se trató de culminar la tercera parte, ¿sí? La integración, sí señaló que claramente esa transacción tenía que ver con lavar los activos, con relación a otro de los bienes Eso no. leí. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que señalaban es que el dinero pagó la remodelación de una casa, y de que de la venta de esa casa remodelada habían comprado, digamos, el otro condominio. El problema es que para el jurado, en su entender, en ese cargo, más allá de haberlo encontrado culpable de la operación en general, con relación a la remodelación de la casa, no han podido, o a criterio de ellos no era suficiente el acervo probatorio para decir que efectivamente el otro bien fue comprado 100% con el valor de la venta de la casa remodelada. No es fácil. Entonces, en cambio, el edificio sí se fue todo. Entiendo que sí. Creo que es porque solo se habla de las direcciones, no hay las especificaciones, pero al final los 2 bienes finales eran 2 condominios. Ahora, eso es independiente, insisto, de las multas que le van a colocar y de los valores indemnizatorios. ¿Y va a tener opción a apelar cuando venga la sentencia? Que sí, pero yo creo que estos días, es mi apreciación, puedo equivocarme, lo que vamos a tener es un acercamiento probablemente con el Departamento de Estado para tratar de modular en algo la pena, y probablemente haya mucha información que va a circular, porque además hoy hay un montón de actores que ya abrieron el juego. La cooperación penal internacional se va a dar en función de escuchar estas audiencias, tomar esa información y contrastarla acá. Es decir, vuelve a tener la oportunidad de hacer un acuerdo con la Fiscalía. Porque decían que ya se había cerrado esa posibilidad y por eso se fue a juicio. Ahora que ya viene, vuelve a tener... Un acuerdo reducido sí, pero yo lo pongo ya en términos de la ejecución, ¿no? Si estamos a las puertas de establecer su pena, más allá que es un hombre de 73 años. Igual tiene ciertos beneficios por ser de la tercera edad, incluso porque además es un delito de tipo cuello blanco, no necesariamente un delito de sangre de ensañamiento alto. Pero sobre esta base, ¿sí? Él podría decirse, mire,
le ofrezco acogerme a mi pena, buscar el mecanismo de pago, de pronto hace un acuerdo de no apelar, porque todavía tiene posibilidad de apelar, está abierto, y en función de eso se le traslada esto a la jueza para que lo pondere a la hora de computarle la pena. Esa es una opción. Obviamente ya va a ser una pena sobre la base de los presupuestos que no va a lograr si hubiera llegado a un acuerdo sin ir a juicio. El detalle de quitarse el saco y entregarse y no ir como se pensaba unos días hasta que la jueza en definitiva determine cuál es la pena, ¿puede mejorar su condición, aunque sea levemente? No, esto hay que ser claro. Él ha vuelto a pedir una fianza para, de alguna manera, entenderíamos que de cara a una apelación, o es lo que ha planteado, ¿sí? Poderlo afrontar en libertad. Más o menos como está pasándolo ahorita, guardando las distancias, otro sistema, Dani Alves, pues, ¿no? Que fue condenado en España, pidió una fianza mientras se resuelve su apelación. Pero realmente el gesto podría darnos a indicar que a lo mejor, viéndose ya con una condena en firme, porque se jugó la posibilidad, hay que entenderlo, esto es una diferencia sustancial del sistema norteamericano que trató de implementarse aquí con las reformas del sistema oral, pero no se dio, y él ya se jugó, ya intentó ir a probarse inocente, ya no lo logró y ahora va a cumplir una pena mucho mayor que el mejor acuerdo que le hubieran dado. Muchas de las personas que circularon en ese juicio tienen acuerdos. O sea, tanto así, y aquí hay que empezar a pensar, es raro porque... Benévolos acuerdos, la mayor parte. Correcto. Benévolos acuerdos. Y una de las grandes interrogantes está planteada es, bueno, ¿qué pasó con el hijo del excontralor? Sí, eso hablábamos temprano en la mañana. ¿Qué pasó? Correcto. Él no está señalado en esta sentencia. ¿Por qué? No, probablemente tenga un acuerdo, quién sabe si... Y voy a ser muy duro con lo que voy a decir. A lo mejor terminó colaborando, a lo mejor no. O sea, la mayoría de estos acuerdos son reservados. Con el propio papá se hizo el acuerdo de que solo se lo incrimine a él y no al hijo. Pero difícil porque se fue a juicio, obligó al Estado. Hay que recordarlo, cuando el Estado te propone un acuerdo previo a juicio, le estás evitando el esfuerzo al Estado de ir a juicio, porque además eso hay que tenerlo en cuenta. Cuesta millones de dólares, ¿no? Si lo hubieran encontrado inocente, la Fiscalía no puede apelar. Eso es justicia norteamericana, ¿ah? Es más o menos lo que aquí se discute con el principio del doble conforme que hace poco ha causado escozor. Entonces, el juicio, el Estado se la juega todo por el todo cuando te lleva a juicio. Por lo tanto, va a matar. ¿Ya? Y tú lo estás haciendo hacer un esfuerzo importante en testigos, en peritajes, en testimonios. Y esa era una de las preguntas que nos planteamos al inicio del programa, Nino. Estamos con Nino Casanelo en Punto de Orden, penalista, y es... se ve claramente, y por la literatura que hemos podido, que ha sido bastante importante de los medios que han estado incluso presentes en el juicio, que la Fiscalía venía persiguiéndolo a Pollitt desde hace algunos años, venía armándole el caso desde hace 4 o 5 años, haciendo un seguimiento de bienes, de cuentas, afirmando estos acuerdos con estas personas para delatarlo y para llevarlo a juicio. Él no se vio venir esto. O sea, ¿cómo así él termina con 2 testigos y con una avalancha de pruebas de la Fiscalía? Por la teoría de que tiene 73 años, el acuerdo mínimo iba a ser 20, o sea, y te da un poco lo mismo y dices de repente me sale bien en el juicio. Es que yo te escuché, se la jugó, pero ¿cómo te la juegas con un plano tan inclinado? O sea, a ver, aquí yo voy a ser más duro todavía, vamos a especular. Esto es especulación pura. Sí. A lo mejor él ponderó, de cara más o menos en el análisis que hace, cuánto le queda de tiempo de gozo pleno, y decidió cortarse 4 o 5 dedos de cara a dejar a su familia bien colocada, por lo que no se ha esbozado. Porque aquí viene un tema importante, esto viene de FIFA Gate. Es Estados Unidos y el sur de la Florida, va a ser muy duro ahí, sí, purgando la corrupción latinoamericana incorporada al sistema norteamericano. Aquí no solo hay casos de Ecuador, hay casos de toda América Latina, de todo Centroamérica, de capitales colocados en Estados Unidos. El nuestro es un caso conocido para nosotros porque es Carlos Pollitt. Pero lo que Estados Unidos decidió, entre otros con la Comebol, con Carlos Pollitt, con Odebrecht, es purgar el sur de la Florida. Y lo digo, el sur de la Florida porque es donde estaba más focalizada esta inversión latinoamericana de la corrupción. Y decir, si tú aquí me metes dinero corrupto, yo lo voy a tomar. Y la investigación, como bien lo dicen, parte del mismo caso de Brecht, pues, con 2.6 millones, 2.600 millones de dólares en coimas esparcidas en la Florida. Todos los que hemos ido vimos las grúas de Odebrecht gigantescas haciendo las interestatales norteamericanas. Sí. El aeropuerto. Correcto. Entonces, al final del día, aquí tenemos 10 años de culminación, ¿sí?, de una cacería, ¿sí?, a todos aquellos que intentaron utilizar el sistema norteamericano, porque ahí sí va a ser muy duro, y lo digo siempre aquí. No les lava la cara el dinero, ¿sí? Más bien les es sinónimo de vergüenza. Esas transacciones se avergüenzan. Debe darnos asco saber que aquí se tramitaba con millones de dólares en maletines para hacer operaciones de espejo y cobrártelos en Estados Unidos. Y tiene que buscarse acá también, porque de lo que está dicho en juicio, insisto, aquí significa que han circulado 8, 10 millones de dólares al menos en maletines que sabe Dios dónde están colocados y con rastros aparentes de empresa privada.
Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con todas las personas mencionadas? Unos que actuaron y que colaboraron, que antes ya se habían declarado culpables, que estuvieron por 2 años y medio en la cárcel. Pero ¿qué va a pasar con ellos y qué va a suceder con los bienes de ellos que fueron precisamente usados con dineros mal habidos, ahora de manera clara, ya definida dentro de un proceso, porque somos muy dados a vivir el escándalo, pasó esto, ahí termina, resulta que se movieron cientos de millones de dólares, los Estados Unidos logró incautar algunos de ellos, se quedan los Estados Unidos y bien, porque ellos son los que han descubierto. Muchas veces acá a última hora decimos desde Petroecuador, esa plata es nuestra, queremos nosotros también. No, señores, ustedes no pusieron ni siquiera la denuncia. Pero yo digo ya como ecuatoriano, porque en un caso sabemos lo van a extraditar al señor Rivas, lo van a traer al Ecuador, pero así como él, el resto, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Van a devolver la plata? ¿Van a haber juicios aquí en el país? ¿Qué sucede con todas esas personas? Claramente, y esto es parte de lo que nos ha mostrado el esquema, ellos fueron cuidadosos de tratar de no tener las propiedades a nivel local, porque ellos conocen su justicia muy bien, pues no, y los vaivenes. Pero ciertamente, si a partir de los acuerdos de colaboración hay nuevas rutas del dinero, hay nuevos trazos de compañías locales, insisto, esto es muy duro, ¿ah? O sea, aquí se dice que se dio dinero en efectivo aquí, que a lo mejor pagó préstamos, que a lo mejor pagó nómina, que a lo mejor pagó seguro social, que a lo mejor pagó infraestructura, y se acepta haber recibido una maleta con dinero. Correcto, y sin haber sido de una u otra manera justificado aquí, fue devuelto con intereses en Estados Unidos. ¿Dónde está ese dinero? Vamos a citarlo al doctor Vladimir Álvarez. ¿Dónde está la plata? ¿Sí? Pues bien, 9:33 de la mañana, volvemos después de un corte para hablar sobre la extradición. Seguro. Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. 9:39 de la mañana, estamos con Nino Casanelo, con quien estamos abordando algunos temas penales, etcétera. Vamos a hablar sobre la extradición. Se aprobó la pregunta B de la extradición. Esa pregunta tenía una modificación constitucional pasamos de una prohibición total de extraditar a ecuatorianos a una habilitación total. Puedes extraditarse ecuatorianos con pequeñas limitaciones de que el delito esté tipificado en el otro país, de que no haya pena de muerte, que no haya tratos crueles, etcétera. Ahora, Nino, la primera discusión que se dio ayer es, que ya lo hablamos con Esteban Torres, de hecho, es si se necesita expedir normativa o vamos a utilizar la ley de extradición que era hecha para los extranjeros, que es del año 2000, que es un poco antiguo el texto, pero en el anexo a la pregunta justamente reforman esa ley para adaptarse y que a base de esa ley se extradite ecuatorianos. ¿Es así o no? Bien, ciertamente pues esa es más la especialidad de Carlos, pero yo creería que por irradiación de bloque de constitucionalidad la respuesta a bote pronto es sí, ya está dicho en la enmienda y está mandado, es el texto, es el anexo aprobado y es el que votó la gente. Anexo aprobado hasta por la Corte Constitucional. Correcto. Es decir que... Pero si hay que ser enfáticos, yo revisé el dictamen y la Corte jamás se pronunció sobre si esto requería o no trámite legislativo, como sí lo hizo claramente por su naturaleza con las otras preguntas de consulta popular. Y eso ha abierto un debate, sin duda alguna, bastante importante desde la noche. Acalorado. Mi posición muy particular, escuchando las declaraciones del presidente Swing de la Corte Nacional, es que ellos van a esperar una reforma normativa. No, pues al contrario, Swing dijo, apenas se publique estamos listos para extraditar. Sí, pero Swing sí dijo, mucho cuidado con la retroactividad del tema. Y una cosa es lo que digo en caliente y otra cosa es lo que digo cuando empiezo a ver la minucia de la ley de extradición, que me va a hablar, entre otras cosas, de definir cuáles son o no los delitos políticos. Ojo, si la extradición va a venir, por ejemplo, mañana, de un procesamiento en un estado que tiene pena de muerte, entendiendo también el procesamiento interno estatal, por ejemplo, de Estados Unidos. No solo eso, escuchaba ayer a una jueza, Fernando, una jueza, se me fue el apellido, que hizo ayer un video y decía que el Ecuador, que con lo cual no sucede ni con Colombia ni con México, el Ecuador es signatario de un tratado de extradición y que en ese tratado de extradición existen varias limitaciones de quién puede ser extraditado. Es decir, es un tema, Fernando, que hay que estudiarlo ya en detenimiento. Es indudable, y he escuchado a algunos abogados y expresan, por supuesto, todos estos aspectos que tienen que estar bien establecidos y definidos. Y hay casos también a nivel internacional, el caso de Assange. No se llegó aún a la extradición
porque siempre adujeron aquello de que hay pena de muerte y que el tipo lo iban a sentenciar a pena de muerte. Incluso el gobierno americano ha dado claramente demostraciones de que eso no va a ocurrir. Pero acá, igualmente, entonces, y como varían en los estados, no sé si en la Florida, o sea, en la Florida no hay si hay pena de muerte en la Florida. Es que eso es importante decirlo porque esta jueza justo decía ayer esto, decía... ese tratado que ha firmado el Ecuador te dice que no se puede extraditar a un país donde haya pena de muerte. Entonces decía, entonces, ¿cómo así lo han extraditado a los colombianos y al Chapo Guzmán? Porque esos países no tienen suscrito ese tratado. Entonces, nosotros sí. Entonces, habría que mirar... Podría ser una limitante. Bueno, y acuérdate, Fernando, que en la jurisdicción americana hay estados que tienen pena de muerte. Claro, y estados a eso me que no refería. tienen pena de muerte. Y ahí viene justamente como empezamos. Por irradiación de bloque de constitucionalidad, por consulta, mañana empezamos. El problema empieza cuando empieza a decir, a ver, y cuénteme, ¿tiene o no tiene pena de muerte en su conjunto? Y empezarán las consultas muy probablemente a la misma Corte Constitucional. Ahora, qué bueno sería aquí, y al especialista en derecho penal, el tema que tiene que ver con los hechos. La retroactividad, como ustedes dicen, eso lo van a estudiar, lo va a estudiar el presidente del caso Consejo, a caso. lo van a estudiar, pero usted como abogado penalista, ¿qué es lo que debe suceder? Es que sin duda debe haber favorabilidad, es la misma discusión en materia penal, incluso procesal, sobre todo en ejecución de penas, la misma discusión que teníamos hace poco sobre el cómputo de penas del ex vicepresidente Glass. ¿Cómo se computa? ¿Por qué? Porque sí tengo una reforma a las condiciones, una reforma de ayer, no en el 98, no del 78, del 45, ¿sí? Que te está cambiando las condiciones de juego sobre dónde purgas penas, sobre quién te puede procesar. Y la gente va a decir, yo tengo mi derecho también a que cuando cometí el delito tenía la certeza que yo purgaba pena en mi país. Y va a ser una consulta recurrente. Y incluso el tratado que te digo que este video bien interesante, esta jueza Barzallo, ¿puede ser una jueza Barzallo? Me parece que sí. Esa jueza decía que otra de las limitantes es que no te pueden extraditar cuando ya tienes sentencia en tu país. Entonces, todos los casos que nos imaginamos, no. Pero yo estoy un poco más radical. La Constitución, corrígeme Carlos, no dice... A partir del 2008 no decía al final, toda ley que se oponga a esta Constitución se entiende derogada o se entiende sin efecto. Siempre va a tener va a haber esa normativa. Yo pregunto. Pero si es una derogatoria sujeta a interpretación, no es que te dijo ley por ley que se deroga. ¿Por qué te digo esto? Porque si la ley del 2000 es anterior a la Constitución del 2008 y la Constitución del 2008 prohibió la extradición a rajatabla... No, está prohibida desde el 45. La extradición de ecuatorianos. Correcto, la pasiva de ecuatorianos. Sí, pero ahorita lo que haces es adaptar una norma existente porque en esa ley de extradición del año 2000, el artículo 4 justamente decía, está prohibido extraditar y justamente mira el anexo, lo primero que eliminan que es, elimines el artículo 4. No, y en eso lo tengo claro. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos claro que esa ley no adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida, porque al final del día se adaptó a la Constitución del 2008, más allá que su texto tiene quizá expresiones antiguas con relación a la Constitución, el fondo no se puede discutir, es decir, es una norma que estuvo vigente. Por eso quería hacer la precisión de que no es que esta es una ley que fue derogada completamente por la Constitución del 2008. Parecería entonces que la Asamblea, o sea, vendrá, y la pregunta es, el presidente de la República no puede tocar el anexo, porque no lo puede tocar, pero quizás, ¿a quién le tocaría hacer una iniciativa para reformar el texto de la ley? ¿Puede ser una iniciativa? Yo creo que en esa iniciativa debe ser la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que dentro de las iniciativas exclusivas, cada función del Estado tiene la potestad de presentar proyectos de ley. Y como la extradición, la competencia es del presidente de la Corte Nacional de Justicia, me parece que ellos pudieran generar un proyecto de ley para además elevar la ley a los estándares de la Constitución 2008, que son estándares muy fuertes de debido proceso. Recordemos que la extradición es un juicio donde se va a debatir si te tienen que mandar o no afuera, donde tiene que haber debido proceso, etcétera. Entonces, a mí se me parece que lo correcto es que haya una actualización o una nueva ley que se acople a esta pregunta. Pero en la práctica, lo que hizo el gobierno es tomar, muy práctico, vamos a decirlo así, tomar una ley y adaptarlo con 2 modificaciones para que puedas entrar en vigencia de inmediato. ¿Y tú qué piensas, Nino? Bueno, esto ya entrando en la ejecución, he tenido información de que incluso al momento de proponerla ya se discutió esto a nivel de ejecutivo y legislativo. Y el acuerdo había sido que indefectiblemente, independientemente de la aplicación a la institución y las discusiones que al final las va a tener, como bien lo dice el doctor,
en Corte Nacional de Justicia, van de una u otra manera a consensuar el tratamiento de una reforma a la ley de extradición que la adapte a los 5 tratados vigentes y de una u otra manera pues a este nuevo orden. Yo creo que vamos a empezar a ver, porque además ese es otro tema importante, no todo el mundo es extraditable, no es que va a Estados Unidos a pedirnos a 17 asesinos mensuales, o a 17 microtraficantes, y de hecho lo que deberíamos buscar es empezar a condenar económicamente a gente un poco más importante que pueda purgar pena ya por el daño importante que hace por tráfico de drogas, por lavado de activos. La extradición activa, esa estaba vigente, porque Correcto. yo leía, por ejemplo, en el diario El Universo, cuando daban a dirigentes de los partidos políticos la posibilidad de que se expresen sobre las leyes. Entonces había un presidente de un partido, no debería mencionar si no estoy totalmente seguro, pero creo que era Avanza, y decía que sí, que hay que votar por el sí, porque así podemos traer a todos estos delincuentes ecuatorianos que están en el exterior. Y la verdad que eso no es lo que se estaba consultando, pero, ese faltó a clases. no, terrible, porque estamos hablando de un dirigente de un partido político que le dan la oportunidad para que se exprese, y él decía, sí, es que hay tantos ladrones en los Estados Unidos y que bien para traerlos. Usted No, está pues equivocado. ya la extradición activa está vigente, ¿no? luego. Nosotros aquí han venido, se ha traído a varios al Ecuador. Y es un buen ejemplo el que pones, porque fíjate que, para que la gente entienda esto de la extradición, fíjate que Hernán Luque, que es ecuatoriano, Sí. que está siendo requerido por la justicia Claro. ecuatoriana, está en el proceso de extradición y en Argentina se está justamente litigando si Argentina debe o no, porque él también ha presentado sus requisitos. Una de las cosas que dice esta convención, por ejemplo, es que tú no puedes extraditar a un asilado. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, Hernán Luque tenga ya un asilo en Argentina. Son todos. Parece que algo así aplicó, pero acá es el presidente de la Corte Nacional el que ya ha planteado, ha pedido y que tiene que seguir en ese trámite, porque tienen que traerle a este señor. Entonces, el Ecuador tiene esa posibilidad que está en práctica de hace mucho tiempo atrás, de la extradición activa. Pedir, eso ha estado presente. Estamos hablando de la extradición pasiva. Recordemos, pues, sin meter el dedo en la llaga, en su momento la suspensión al entonces presidente de la Corte Nacional, el doctor Saquicela, era porque se señalaba una mora en el despacho de un para la pedido de extradición extradición del expresidente Correa. Correcto. Entonces, al final del día, y es duro decirlo, es una herramienta más, pero no es la panacea y es un trámite. Ahora, hablemos de los efectos colaterales de que se haya aprobado la extradición. Yo decía el otro día, a ver, si eres un ecuatoriano, has hecho o te dedicas a los negocios ilícitos de tráfico internacional de drogas con Estados Unidos, que es uno de los mercados, probablemente ya te mueves del Ecuador. Ya no vas a ser como el territorio de estancia del Ecuador, porque sabes que te cogen, ahora sí, entonces vas de repente a buscar otro territorio o no crees que tengas ciertos efectos, o dejas de ingresar dineros a los Estados Unidos que dice, cuidado, me voy a cambiar de mercado financiero. Yo aquí voy a ser muy duro. Vuelvo a tomar el ejemplo del excontralor Poli. Nosotros, de acuerdo a los testimonios del juicio, hemos movido aquí al menos 8 millones de dólares de De maleta. sobornos dados en cash. O sea, somos un sistema económico incapaz de detectar 8 millones de flujo de una u otra manera ilícito, porque no puede estar asentado en contabilidad para hacer una operación como la que generaron. O si está, fue incorporado en un esquema de lavado de activos local. Si no lo podemos detectar, ¿sí? ¿Qué miedo real, más allá de la posibilidad de una extradición, va a tener el local si va a decir tú no vas a tener aquí el acervo probatorio necesario, ¿sí? Para probarme a mí parte de un ¿Y esquema qué de está lavado de fallando activos? entonces, Nino? Guafe. La función, voy a ser duro con la UAFE, pero voy a ser duro con la función de transparencia y control social, es lo que siempre digo y aparezco disco rayado diciendo esto, pero para yo poder detectar una anomalía, primero tengo que tener una radiografía de la normalidad, ¿no? Y eso me lo dan mis instituciones superintendenciales, los miembros SRI. del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, SRI, que tiene una versión del balance, en teoría es la misma de la super de compañía, ¿sí? Puede contrastar su información diciéndole a la super o coordinando con la super que el otro también le haga una inspección. Entonces, el uno saca la información con el respaldo contable, lo compara con lo que le ha dicho al SRI, no coincide y al menos ahí hay defraudación tributaria. Pero Pero además hay negocios que son como clásicos de lavados de estos, que hasta en los chats ahora dicen, no, pongámonos un patio de carros que había por ahí. O sea, hay Y negocios que reportan, son como... o un local de pollos como Entonces, Breaking Bad, pero Aquí voy al tema. Ni siquiera es un tema de falta de ley. El estándar internacional GAFI lo cumplimos. Pasamos el examen normativo en infraestructura, en ejecución. Yo se los digo, lo vengo diciendo años.
auditores, óptima de Pareto, no, el 20% de mi esfuerzo por el 80% del rédito en recaudación tributaria, por ejemplo. ¿Y qué pasa? En el medio, por las anchetas, se te pasan un montón de personas con transacciones medias, porque son ilegales, que corrompen a la administración de justicia. Pero aquí nos dice un oyente preocupado, dice, de la técnica que estamos utilizando en el lenguaje y pedimos disculpas por el tema esto de lo que tú hablabas de la extradición activa y pasiva. En términos muy coloquiales, ¿qué debe pasar para que un ecuatoriano sea extraditable, supongamos, a Estados Unidos? Porque eso es lo que se está decidiendo y lo que se decidió en la consulta popular. ¿Por qué un ecuatoriano que está aquí viviendo tranquilamente puede ser pedido por el gobierno de los Estados Unidos? O a Holanda, o a Bélgica, o a cualquier Vamos país. a poner un ejemplo. A partir de ahora, un ecuatoriano, accidente de tránsito, borracho, Así fugó, muertos y se vino al Ecuador. Empieza el proceso investigativo en los Estados Unidos, se identifica a la persona, etcétera, y Estados Unidos hace el requerimiento a Ecuador diciendo: este señor tuvo un accidente acá, hubo muertos, borracho, etcétera, queremos que venga a afrontar. Ese es un caso. Correcto. ¿Qué pasaría, no? Vamos a suponer, vamos a poner un poquito más grave con un tema además que es sensible para el Ecuador. Nosotros tenemos una persona que técnicamente fue sustraída del territorio nacional y colocada sometida a un proceso me parece que justamente en Florida, o en Georgia, Serrano, creo que es apellido, y que enfrenta pena de muerte, está en corredor de la muerte la última vez que vi. Entonces, sobre esa base, cuando allá empieza el procesamiento y ven que no estás en suelo, emiten las órdenes, las alertas internacionales, emiten una orden de Interpol que también es valorada, ya entendemos, hemos hecho un largo trajinar en esto, ellos pueden emitir una detención y te mandan a generar una detención acá sobre la base de una orden de Interpol. Sobre esa base ya lo tenemos detenido, por ejemplo, este caso concreto, oiga, necesito extraditarlo para juzgarlo acá, pero el señor no pasó. Antaño no hubiéramos podido por el hecho de ser ecuatoriano. Hoy sí. Y luego empiezas, ¿el accidente de tránsito es un delito político? No. ¿Tiene pena de muerte? No. ¿Degradante? ¿Se me explico? Y por ahí entonces, que hay varios casos así a propósito, sí, claro. Es un caso de los que te pueden enviar. Claro. Hemos hablado tanto del tema de corrupción durante muchos años y por eso estamos llegando a lo que llegamos a través del pronunciamiento de la gente para que cambien las leyes y para que haya más severidad en el castigo. Pero resulta que el Ecuador, a diferencia de otros países de Sudamérica, también de los Estados Unidos y de Europa, porque sabemos que, por ejemplo, en Suiza se logró confiscar, recuperar cientos de millones de dólares. En Estados Unidos creo que alrededor de 2.700 millones de dólares lograron ellos recuperar. El Ecuador, cuando yo he hecho preguntas varias veces, ojalá un día podamos tenerlo acá al señor Procurador General del Estado, cuando uno pregunta, ¿y cuánto existe en la caja de recuperación? ¿Cuánto ha recuperado el Ecuador? Le dieron a 24 meses no hay sin intereses. Absolutamente nada. Entiendo. Y yo le digo por qué. Sí, Perdona ¿por qué? que lo interrumpa ahí. ¿Qué sucede? Vamos al problema de la economía informal. Si yo puedo manejarme en efectivo, las ventajas del efectivo es que no se rastrea. No tiene transacción bancaria. Es más, entre pillos tienen que darse la palabra porque va a ser con recibito, pues, ¿no? Entonces, si yo no puedo trazar, hay que entender, la investigación que le acaban de hacer al Contralor Polit es sobre la base de trazabilidad bancaria, porque tuvo que recurrir a transferencias. Incluso lo que cobró acá eventualmente se lo transfirieron de Panamá al sistema norteamericano. Aquí, y vuelvo a los órganos de control, no tenemos certeza ni tenemos obligación de todas las transacciones manejarlas por el sistema o fundamentar aquellas que no están por el sistema interbancario, por ejemplo. Ya, sí hay obligaciones de reportar en muchas actividades, pero en términos generales la acción de control no te expurga, ¿sí?, la forma en la que realizas las transacciones. Y como no lo hace y no te puede dar una radiografía de lo normal para detectar lo anormal, no encuentras nada. Porque si tú le preguntas a la superintendencia que vaya a ver cómo, por ejemplo, una compañía que tiene $800 de capital, siempre pongo este ejemplo y no cambia, $800 de capital, en el registro de propiedad tiene bienes por $2 millones, ¿sí?, y no está sentado en su balance, ¿sí?, no hay sanciones sobre esa base, no hay investigaciones de fraude tributaria, perdón. Sí. Con la extinción de dominio, entiendo que en estos días podemos, y dentro de muy poco, saber que cuentas inmovilizadas de delincuentes que están en el sistema bancario, el gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa podría tener en las arcas del gobierno ecuatoriano. Conozco que eso podría ocurrir en los próximos días. ¿Es dable? ¿Se puede dar? ¿Se puede llegar a esto o no? Voy a ser muy duro en esa pregunta. Acaba de haber una reforma a la extinción de dominio en febrero.
y otra vez se evitó el tema más álgido, el que estamos esperando todos y que además es un riesgo por el sistema que tenemos, ¿se va a permitir sin sentencia la extinción de dominio? Que esa es la última discusión. Y es una discusión de Ya. fondo. Y la Corte no se ha pronunciado sobre eso. Admitió la consulta porque le dijeron la vamos a reformar. Cámbiala, optimiza lo que quiera. Pero ya hubo un pronunciamiento. Y en es su una momento. ¿No va a ser fácil para el gobierno entonces lograr Bueno. esos dineros? Que se dice están en la banca. Hasta este momento no. Quien tiene que mejorar son las superintendencias. Eso es ya. Ese es el enfoque. Igual que el bélico es el económico. Bueno, 9:57. Muchísimas gracias a todos, Nino, Andrés, Fernando, un gusto compartir este panel, estuvo muy interesante el programa.